Any kid who can handle himself, and he doesn't have to be an All-American to get into good shape, and who has a few brains. La vida personal de Clark Gable era tan intrigante como su personaje en pantalla. Estuvo casado 5 veces y tuvo varias relaciones de alto perfil. Sin embargo, su historia familiar permaneció en gran medida fuera del ojo público, lo que alimentó las especulaciones sobre sus antecedentes. ¿El rey de Hollywood ocultaba algún secreto sobre su herencia? Estén atentos a una historia que redefine una leyenda. Antes de descubrir algunos de los rumores confirmados por los hijos de Clark Gable, tomemos un momento para explorar los primeros acontecimientos que le dieron forma e influyeron en las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Primeros años de vida. Clark Gable, nacido el 1 de febrero de 1901 en Cádiz, Ohio, saltó a la fama como uno de los protagonistas de Hollywood, con papeles inolvidables en clásicos como Lo que el viento se llevó y Sucedió una noche. El encanto y el talento de Gable lo convirtieron en un nombre familiar. El nacimiento de Clark Gable se vio empañado por una serie de sucesos trágicos que ocurrieron durante su vida. Todo comenzó el primer día que vino a este mundo. Debido a la mala letra de su médico, su certificado de nacimiento terminó siendo un poco confuso. Enumeró su género como masculino y femenino, lo cual no era exacto. Y justo cuando todo parecía volver a la normalidad, un hecho aún más trágico tuvo lugar en el lugar. La madre de Gable se fue inesperadamente después de solo 10 meses de estar cerca, dejando a Gable sin el afecto de una madre durante toda su vida. Aunque Gable tenía solo 2 años en ese momento, su padre se volvió a casar para llenar el vacío que dejó la muerte de su madre. La experiencia que tuvo Gable, en cambio, fue completamente contraria a lo que mucha gente puede imaginar, que es que tener una madrastra podría ser una fórmula para la catástrofe. Jenny Dunlap, su madrastra, fue un factor importante que contribuyó al desarrollo del hombre en el que eventualmente se convertiría. Jenny se aseguró de que la educación de Gable fuera de alto nivel, de que se vistiera apropiadamente y de que siempre luciera bien arreglado. Llegó incluso a presentarle las obras de Shakespeare, estableciendo así en él una pasión por la escritura creativa y la interpretación. Mientras Jenny estaba ocupada moldeando a Gable para convertirlo en un caballero culto, su padre asumió la responsabilidad de inculcar actividades más varoniles, como la caza y el trabajo físico. Jenny estaba ocupada con sus propias responsabilidades. Por otro lado, parecería que Gable tenía los ojos puestos en un curso de acción completamente diferente. Gable descubrió que actuar era su verdadera pasión cuando solo tenía 17 años. Pero su vida le tenía reservadas otras cosas. Las precarias circunstancias económicas en las que se encontraba su familia fueron el primer desafío que enfrentó. Pero ese se convirtió en el menor de sus problemas cuando, a la temprana edad de 19 años, Gable enfrentó la trágica muerte de su amada madrastra, Jenny Dunlap, quien murió repentinamente a la temprana edad de 46 años. Jenny Dunlap había sido la madrastra de Gable durante muchos años. En un esfuerzo por llegar a fin de mes, Gable se encontró trabajando en el campo petrolero de su padre. Se vio obligado a madurar demasiado rápido. Por otro lado, era consciente de que quería más, y al final logró sus objetivos, aunque no sin generar cierta controversia en el camino. Una lucha controvertida por el reconocimiento. Clark Gable finalmente dejó la industria de su padre y se mudó al noroeste del Pacífico. Este fue el comienzo de su lucha por el reconocimiento. Para llegar a fin de mes, realizó una amplia variedad de trabajos ocasionales. En esta categoría se incluye todo, desde trabajar con exhibiciones itinerantes en tiendas de campaña hasta trabajar duro en aserraderos. Sin embargo, después de eso, ocurrió un hecho inesperado. Uno de sus compañeros de trabajo lo persuadió para que intentara actuar de nuevo mientras trabajaba actualmente en uno de estos puestos. Además, este colega fue quien le presentó a una encantadora actriz llamada Franz Dörfler. Los dos rápidamente se hicieron amigos, y antes de que te dieras cuenta, estaban en camino de embarcarse en un viaje con una compañía teatral ambulante. Después de establecerse en Portland, Oregón, Dörfler tuvo la idea de que sería una idea maravillosa proporcionarle a Gable una entrenadora de actuación llamada Josephine Dillon. No tenía idea de que debido a esta decisión, sus vidas cambiarían por completo. Hay que entender que Dillon, que era 17 años mayor que Gable,
lo tomó bajo su protección y comenzó el proceso de asesorarlo. Pudo mejorar su voz, dicción y control corporal con su ayuda. Sin embargo, había un problema. Además de hacer avanzar la carrera de Gable, Dillon también estaba interesado en otras cosas. Además, ella comenzó a pagar todos sus gastos por su cuenta. Como si las cosas no pudieran volverse mucho más confusas, Gable terminó abandonando a su prometida para seguir una carrera como entrenador de actuación a una edad mucho mayor. Su narrativa, sin embargo, no tuvo una conclusión feliz como la de un cuento de hadas. Josephine Dillon preparó a Gable durante lo que pareció toda una vida para prepararlo para el glamour y el brillo de Hollywood. Finalmente llegó a la conclusión de que él estaba preparado para aparecer en la pantalla grande. Para brindarle a Gable el trampolín que tanto necesitaba, ella, por lo tanto, reunió sus pertenencias y se dirigió a Los Ángeles para establecer una compañía de teatro. ¿Y qué piensas? 5 meses después, apareció para estar con ella. Para poner la guinda a todo, las dos personas que estaban enamoradas decidieron casarse e incluso mintieron sobre la diferencia de edad entre ellos en su certificado de matrimonio. Debido a que la realidad era simplemente demasiado para ellos, redujeron la sentencia a 10 años, que es una cantidad de tiempo mucho más razonable. Pero no es el punto en el que realmente comienza la controversia. Además de enseñarle a Gable talentos de actuación, era muy evidente que Dillon también le había enseñado otras habilidades. Era como si ella le hubiera proporcionado todo un arsenal de técnicas del oficio. Sin embargo, ella ignoraba por completo que él iba a utilizar estas habilidades de una manera escandalosa. Cuando Gable comenzó su carrera como actor, quedó claro que tenía una pequeña habilidad astuta para explotar a mentores mayores para avanzar en su profesión. Algunas fuentes incluso dijeron que llegó al extremo de tener aventuras tanto con hombres como con mujeres para avanzar en su carrera. Supuestamente cultivó relaciones con celebridades como William Haynes y la adinerada actriz Pauline Frederick. De hecho, Pauline no solo le proporcionó un papel en su obra, sino que también le compró un coche. Además, continuó casado con Dillon durante el mismo tiempo. Sin embargo, el matrimonio de Gable con Dillon sufrió como resultado de su voraz deseo de alcanzar el éxito, lo que lo llevó a entablar varias relaciones extramatrimoniales. Comenzaron a aparecer grietas, y en 1929, la pareja tomó la decisión de seguir su propio camino. Gable, sin embargo, no dejó que esto le impidiera continuar. De hecho, se volvió más decidido, y como resultado, finalmente pudo contratar su primer largometraje con Path Pictures. Siguiendo su rutina habitual, Gable no perdió tiempo en localizar a otra mujer anciana y rica. Esta vez encontró a Maria Langham, una heredera que también era 17 años mayor que él. La boda entre Gable y Langham tuvo lugar solo unos días después de la conclusión del proceso de divorcio de su primera esposa, Dillon. En el primero parecía como si se hubiera calmado, pero no pasó mucho tiempo antes de que sus ojos comenzaran a vagar una vez más. Gable pudo conseguir otro contrato cinematográfico poco después de que la pareja se casara, esta vez con la importante empresa Warner Brothers. Sin embargo, parecía que el carisma de Gable no era suficiente para conquistar a todos. A pesar de que Warner Brothers lo había fichado, uno de sus ejecutivos más importantes, Daryl F. Zanuck, tenía una visión de Gable nada favorable. Zanuck comentó que Gable tenía la apariencia de un simio y que sus orejas eran inusualmente grandes. Cuando Gable estaba en esta etapa de su vida, parecía que tendría que pasar por otro periodo de lucha para conseguir papeles decentes. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Fue su papel protagónico en Dance Fools Dance, en el que actuó junto al renombrado Joan Crawford, que Gable obtuvo su primera gran oportunidad. Por otro lado, este no fue un casting cualquiera. Un viejo proverbio aconseja que uno debe tener cuidado con lo que desea, y Crawford hizo un pedido particular para que Gable desempeñara el papel de su protagonista. Crawford no pudo resistir la tentación del carisma de Gable y rompió sus propias reglas para estar con él. Crawford es conocida por su firme norma contra las relaciones en el set. Una onda expansiva se desató en Hollywood a raíz del romance que tuvo lugar entre Gable y Crawford, sobre todo teniendo en cuenta que ambos estaban casados en ese momento. Sin embargo, era imposible pasar por alto la conexión inconfundible que compartían tanto dentro como fuera de la pantalla,
y como resultado, aparecieron juntos en un total de 8 películas. Y a pesar de que Louis B. Mayer, el presidente del estudio MGM, hizo todo lo posible para poner fin a esta situación, no lo consiguió. La historia de amor en la que estuvo involucrado Gable realmente empeoró. Cuando Gable y su coprotagonista Joan Crawford se negaron a poner fin a su relación, Louis B. Mayer, presidente de la empresa MGM, se encontró en una situación difícil. Mayer vivió el estilo de vida playboy durante toda la situación. Era la única opción que tenía Mayer, por lo que decidió hacer una amenaza. Tienen 2 opciones: o ponen fin a esto, o corren el riesgo de ser despedidos. Pero Gable, siendo el operador afable que era, tenía otros planes bajo la manga. Quería sorprender a todos. Tras la conclusión de su relación con Crawford, Gable se vio envuelto en un fugaz romance con la cautivadora Marion Davies. Las traviesas travesuras de Gable rápidamente lo llevaron a los brazos de otras mujeres, por lo que su aventura no duró mucho. Sin embargo, su relación no duró mucho. Esta vez, sin embargo, las cosas fueron diferentes. En la película No Man of Her Own, Gable apareció junto a la fascinante Carole Lombard. Sorprendentemente, él no hizo ningún movimiento hacia ella durante su relación con ella. Aunque Lombard era plenamente consciente de la notoriedad de Gable, quedó desconcertado por la moderación poco común que mostró. Después de varios años, la suerte volvió a reunir a Gable y Lombard en un evento deslumbrante. Esta vez, Gable no intentó ocultar nada. El valiente movimiento que hizo fue invitar a Lombard a regresar a su habitación de hotel, poniendo así todas sus cartas sobre la mesa. ¿Cómo reaccionó ella? No hay nada menos que icónico. La pregunta es: Clark Gable, ¿quién te crees que eres?, como dijo Lombardo. Sin embargo, a pesar de que ella respondió con una actitud sarcástica, este encuentro marcó el inicio de un famoso romance. A partir de ese momento, parecía que Clark Gable y Carole Lombard eran inseparables por cualquier esfuerzo de imaginación. Mientras buscaba ayuda financiera de sus cónyuges adinerados, sus 2 primeros matrimonios fueron más por conveniencia que por amor. Se casó con mujeres ricas para facilitar la vida. Sin embargo, después de recibir el premio de la Academia, todo cambió para él, y ya no necesitaba depender de nadie más. En el momento en que vio a Lombard, fue obvio que ella era con quien debía estar. Tanto Gable como Lombard no intentaron ocultar sus sentimientos mutuos, a pesar de que todavía estaban legalmente casados. Gable finalmente pudo casarse con Lombard después de divorciarse de su segunda esposa, que fue muy costoso y bastante prolongado. Solo 13 días después de que finalizara su divorcio se casaron en 1939, mientras se tomaban un descanso del rodaje de Lo que el viento se llevó. Tras casarse, los recién casados no perdieron el tiempo en fijar su residencia ideal adquiriendo un rancho en California, que les permitiera tener la mejor vida posible juntos. Se llamaban cariñosamente mamá y papá, y abastecieron su casa con una variedad de animales, incluidos caballos y aves de corral. Con Lombard a su lado, Gable finalmente pudo darse permiso para ser él mismo y disfrutar cada momento de su existencia. Y no era simplemente su vida romántica la que florecía al mismo tiempo. Además, su carrera estaba explotando. A pesar de que Clark Gable logró un gran éxito, hay que admitir que su camino hacia la fama no fue fácil. Para llamar la atención y conseguir algunos trabajos decentes, tuvo que esforzarse mucho. Sin embargo, justo cuando las cosas empezaban a mejorar, se topó con un obstáculo importante. Cuando Gable estaba trabajando en el rodaje de Dancing Lady en 1933, experimentó algunos problemas dentales graves. Tenía una afección conocida como pirexia, que es una infección que afecta a las encías, y era tan grave que le tuvieron que sacar prácticamente todos los dientes de inmediato. Al mismo tiempo que lidiaba con las molestias y la recuperación de la operación, la producción de la película también se enfrentaba a una serie de obstáculos importantes. Al final, terminó costando más de $150,000 más de lo previsto en el presupuesto. Además, mientras aún estaba en el proceso de recuperarse, MGM tomó la decisión de prestarlo a Columbia Pictures para una comedia dirigida por Frank Capra y titulada It Happened One Night. Dado que en aquel momento se trataba de una película de bajo presupuesto, nadie tenía grandes esperanzas en el rendimiento de la película. Sin embargo, ¿sabes qué?
Esa decisión fue bastante rentable. La actuación que hizo Gable en la película fue tan espectacular que finalmente le valió el premio de la Academia al Mejor Actor en 1934, y el mismo día en que Gable recibió esa codiciada medalla, participó en una actividad. Eso acaba de ganarse los corazones de todos. Para decirlo de otra manera, había estado trabajando duro en Hollywood durante más de una década y ahora finalmente había conseguido su gran oportunidad. Sin embargo, cuando un joven admirador expresó su admiración por su premio, Gable no dudó ni un momento en pasárselo al pequeño admirador. Cuando se le preguntó sobre el monumento, le explicó al pequeño que el honor era lo que realmente importaba para él. Finalmente, Gable encontró su camino de regreso a MGM y se convirtió en una celebridad aún más prominente de lo que había sido antes de estar allí. Uno de sus numerosos logros es la película Lo que el viento se llevó, clasificada como la tercera película más taquillera de todos los tiempos. Era consciente de que estaba en presencia de otros desde el momento en que puso un pie en el set. De hecho, hizo una amiga, Hattie McDaniel. Gable afirma que la relación no fue romántica de ninguna manera, a pesar de que McDaniel era una coprotagonista del programa de televisión. Más bien, era una amistad fundada en el aprecio y el respeto mutuos unos por otros. Debido a que Hattie McDaniel era una mujer negra en ese momento, fue sometida a una gran discriminación. Sin embargo, Gable permaneció a su lado en las buenas y en las malas, desafiando los estándares que prevalecían en esa época. Es inevitable que haya otros que reflexionen sobre los motivos de las acciones de Gable. Algunas personas especularon que su simpatía por Hattie era el resultado de sus propios antecedentes personales como persona negra. Sin embargo, ¿qué tan exacto es esto? La historia de la herencia de Clark Gable que nunca se ha compartido con el público. Puede que no estés al tanto de este hecho, pero Clark Gable era verdaderamente de ascendencia nativa americana y negra. El quid de la cuestión es que Gable abrazó apasionadamente su ascendencia negra y nativa americana, a pesar de que al estudio le hubiera gustado mantenerlo en secreto. También es importante señalar que su genealogía contenía una mezcla de raíces holandesas de Pensilvania, belgas e incluso alemanas en todo su árbol genealógico. Sin embargo, Gable no solo estaba rindiendo homenaje a su historia de forma superficial. A lo largo de su vida, fue un firme defensor de la integración y la igualdad. Después de que a su coprotagonista, Hattie McDaniel, quien fue la primera afroamericana en recibir un premio de la Academia, se le negara el acceso al estreno de Lo que el viento se llevó en Atlanta, Georgia, Gable amenazó con no asistir al evento. McDaniel fue el primer afroamericano en lograr esta hazaña. En otra ocasión, Gable adoptó una posición contra la segregación cuando vio que los baños en el set estaban separados en secciones separadas para personas de diferentes razas. Mientras esperaba que todos los actores y el equipo recibieran un trato equitativo, se negó a trabajar. Sin embargo, hay muchos que creen que el apoyo de Gable a Hattie no estuvo muy influenciado por el hecho de que fuera de origen mestizo. Según ellos, Gable estaba adelantado a su tiempo. Como resultado del hecho de que no juzgaba a las personas según el color de su piel, apreciaba a Hattie por la persona que representaba. En su opinión, no existía el blanco ni el negro. Estábamos hablando de amistad y lealtad aquí. Gable y McDaniel eran tan cercanos el uno al otro, que incluso le gastó una broma durante una secuencia de la película, Lo que el viento se llevó cuando trabajaban juntos. Ella no se dio cuenta de que él había sustituido su bebida habitual, el té, por una bebida más fuerte. Si bien Gable trató a McDaniel con el mismo respeto, desafortunadamente, no todos hicieron lo mismo. Por otro lado, permaneció a su lado durante toda su amistad. ¡Qué pérdida desgarradora para Clark Gable! ¿Recuerdas a Carol Lombard, quien era la mejor amiga y el amor genuino de Clark Gable? Gable quedó absolutamente incrédulo por el triste giro que tomó su historia de amor a partir de ahí. Después de participar en una colecta de bonos en su estado natal de Indiana, Lombard regresaba a Los Ángeles en enero de 1942. Fue entonces cuando sucedió todo. Lo inimaginable ocurrió mientras viajaba en un avión con su madre y uno de sus agentes. El avión se estrelló y todas las personas que iban a bordo sufrieron la muerte. Al recibir la noticia, Gable no perdió tiempo y se dirigió a la montaña de Nevada donde había ocurrido la colisión, y su respuesta fue nada menos que desgarradora.
El nivel de tristeza que experimentaba Gable era tan abrumador que sus compañeros tuvieron que impedirle intentar ascender la montaña. Y cuando finalmente localizaron el cuerpo de Lombard, no pudo contener sus emociones y gritó: «Oh Dios, no quiero volver a una casa que está vacía». Finalmente se decidió que pasaría el resto de su vida en la casa que compartían en Encino. Aunque hizo un esfuerzo por continuar con su vida, su corazón nunca volvió realmente a Lombard. Por otro lado, no pasó mucho tiempo antes de que se encontrara teniendo otro romance con la actriz Virginia Gray. Como pasaban tanto tiempo juntos, comenzaron a circular especulaciones de que ella podría terminar convirtiéndose en la cuarta SRA. Gable durante su tiempo juntos. Pero resultó que todos se llevarían un shock. Durante la década de 1940, Gable y Gray eran inseparables, y mucha gente especuló que había una propuesta en el horizonte debido a su estrecha relación. Gray, por otro lado, se quedó esperando pacientemente por un compromiso que, desafortunadamente, nunca se materializó, ya que la actitud despreocupada de Gable lo llevó a salir con otras mujeres. Durante el tiempo que Gable todavía estaba en una relación con Gray, inesperadamente se casó con Lady Sylvia Ashley en el año 1949. El corazón de Gray estaba destrozado y el público estaba desconcertado por la noticia, que conmocionó a la industria del entretenimiento. El inesperado matrimonio estaba envuelto en un gran misterio, y absolutamente todos anticipaban lo que sucedería después. No había comparación entre Lady Sylvia Ashley y Carole Lombard, que había sido la exesposa de Gable. Al mismo tiempo que se dedicaba a gastar mucho dinero y organizar fiestas extravagantes en Hollywood, no le preocupaba en absoluto nada de lo que le gustaba a Gable. Fue un desajuste total y absoluto. Al final, todo empezó a desmoronarse en un periodo de tiempo relativamente corto. Gable había llegado a su punto de ruptura y quería divorciarse de Lady Sylvia poco después de que la pareja celebrara su primer aniversario. Además, Gable reveló algo a sus compañeros cuando finalmente acudieron a los tribunales para poner freno a la situación. Les dijo inequívocamente a sus amigos que debía haber estado bajo la influencia del alcohol cuando le propuso matrimonio. Además, una vez finalizado el divorcio, el evidente alivio de Gable fue una clara indicación de la naturaleza turbulenta de su relación. A pesar de que ya no estaba bajo el control de Lady Sylvia, los problemas amorosos de Gable aún no estaban resueltos. A medida que pasó el tiempo, los tabloides continuaron especulando sobre su vida romántica, examinando cada supuesta aventura y posible romance con un intenso nivel de fascinación. Era una pregunta que todos estaban ansiosos por saber: ¿quién es el siguiente en la lista de Gable? Sin embargo, tras su reciente divorcio, las mujeres no estaban precisamente en lo más alto de su lista de prioridades. Tenía un problema más importante: dificultades profesionales. Después de ofrecer una actuación tan memorable en la película Lo que el viento se llevó, uno podría haber supuesto que la carrera de Gable habría sido exitosa a partir de ese momento. Por otro lado, el quid de la cuestión es que MGM tuvo dificultades para encontrar personajes que pudieran competir con el poder estelar y la atención que Gable recibía de los fanáticos y los medios. Como resultado, Gable se sintió descontento con el estudio que lo había llamado la atención del público en general. Después de trabajar con MGM durante un total de 23 años, Gable finalmente rompió relaciones con la compañía en el año 1954. Esto representó un gran punto de inflexión en su carrera, y nunca alcanzó el mismo grado de éxito que cuando era primerizo. Comenzando su carrera. A pesar de que enfrentaba todas estas dificultades, Gable comenzó otro romance en 1954 con Kay Williams, quien recientemente se había divorciado. Llegaron a la conclusión de que se fugarían a Nevada, con solo unos pocos amigos cercanos y familiares presentes. Había una clara diferencia entre esta relación y sus matrimonios anteriores, y durante un tiempo, Gable pareció estar bastante satisfecho. Por otro lado, quiso la suerte que su alegría tampoco durara mucho. Williams dio la impresión de que estaba embarazada durante uno de los estrenos de sus películas en el año 1955, pero desafortunadamente, poco después sufrió un aborto espontáneo. Gable continuó dedicado a los hijos de Williams de sus matrimonios anteriores, a pesar de que estaba experimentando mucho dolor. Sin embargo, anhelaba tener un hijo propio. Persistieron en sus esfuerzos por tener un hijo y,
A lo largo del año 1960, Williams quedó embarazada una vez más. Sin embargo, sus expectativas de una vida familiar feliz se vieron una vez más destrozadas por las circunstancias. Además, para complicar aún más las cosas, la carrera de Gable no avanzaba favorablemente. No hubo actuaciones genuinamente excepcionales de las que hablar en ninguna de las películas que protagonizó, y la mayoría de las películas fueron olvidables. Sin embargo, los tiempos difíciles de su carrera finalmente llegaron a su fin en el año 1960. Con el estreno de The Misfits, Gable inició un nuevo camino en el mundo del cine. La película finalmente alcanzó el estatus de leyenda, pero había un problema. En ella aparecían Montgomery Clift y Marilyn Monroe, dos figuras consideradas entre las más emblemáticas del mundo. Mientras filmaba The Misfits, Gable insistió en ejecutar sus propias acrobacias, a pesar de que ya era mayor. El rodaje tuvo lugar en el calor abrasador del desierto. Monroe, por otro lado, era otra figura popular que todos intentaban preservar. De hecho, había personal médico en el lugar solo para Monroe, ya que ella estaba pasando por un terrible divorcio del guión de la película, y Clift también estaba lidiando con problemas cardíacos. Monroe era el paciente del personal médico. Contrariamente a la creencia popular, los actores no fueron quienes terminaron requiriendo atención médica. La prematura muerte de Clark Gable. El icónico actor Clark Gable sufrió un infarto apenas 2 días después de concluir la producción de The Misfits, lo que finalmente resultaría en su fallecimiento. Durante la producción, hubo rumores sobre la salud de Gable. Mucha gente notó una gran diferencia en su voz, y la compañía de seguros le exigió que abandonara sus hábitos de beber y fumar antes de aprobar el casting. Nadie podría haber anticipado esa terrible secuencia de acontecimientos que siguieron, a pesar de que estas indicaciones de advertencia estaban presentes. Gable ingresó en el hospital después de sufrir un ataque cardíaco, y su devota esposa Williams estuvo allí para acompañarlo durante todo su ingreso. Una noche, Williams estaba durmiendo un sueño muy necesario cuando el médico la despertó con la trágica noticia de que Gable había muerto. Williams todavía estaba en proceso de descansar un poco. Esta información dejó a Williams absolutamente incrédulo. El segundo ataque cardíaco que sufrió fue provocado por una infección, y fue esa infección la que finalmente lo llevó a la muerte esa noche. Lamentablemente, el personal médico tomó la decisión de no realizarle reanimación cardiopulmonar a Gable porque temían que pudiera causarle más daño a su corazón, que ya se encontraba en un estado frágil. El hecho de que no hubiera un desfibrilador disponible hizo que la situación fuera mucho más difícil. El hecho de que Williams estuviera embarazada de 4 meses en el momento en que ocurrió la tragedia añadió otra dimensión de tristeza al escenario. Como consecuencia de esto, Gable nunca tendrá la oportunidad de conectarse con el niño que anhelaba. En el mes de marzo del año 1961, Williams dio a luz a un niño y se eligió para él el nombre de John Clark Gable. ¿Realmente sucede que John Clark fue el único hijo que tuvieron sus padres biológicos? En 1935, mientras se producía la película La llamada de lo salvaje, la actriz principal, Loretta Young, se encontró en una situación cada vez más desafiante. Sin embargo, esta era la realidad del hijo de Clark Gable que permaneció en el anonimato. Resultó que quedó embarazada del hijo de Clark Gable, y se dijo que su breve romance tuvo lugar en un tren que se dirigía desde un estudio a Hollywood durante la noche. Se informó que la situación ocurrió durante la noche. Para mantener en secreto el hecho de que estaba embarazada, Young, que en ese momento era una católica devota, se vio obligada a idear una estrategia inteligente. Fue en ese momento que ideó un escenario en el que decía que estaba viajando por Europa y que a su regreso necesitaba urgentemente un descanso. Le dieron la bienvenida al mundo a su hija, Judy Lewis, el 6 de noviembre de 1935, en la ciudad de Venice, California. Pongámonos en el momento actual. Sin embargo, como parte de su sofisticado plan, Young tomó la decisión de asegurar un espacio para que Judy viviera dentro de un orfanato católico. A lo largo de su viaje, que duró un total de 19 meses, Louis permaneció completamente inconsciente de la identidad de sus padres biológicos. Lo segundo que descubrimos fue que Young se había puesto en contacto con Luella Parsons, una columnista de chismes, para anunciarle que estaba contemplando adoptar no solo una sino 2 niñas de un orfanato católico.
Este fue el siguiente elemento que aprendimos. Al final, tomó la decisión de adoptar un solo niño, y ese niño era Judy, su amada hija. Ahora, Judy afirma que la adopción no fue más que una cortina de humo, destinada a garantizar que nadie descubriera que la niña adoptada era en realidad su propia hija. Dice esto porque cree que la adopción fue una cortina de humo. Por otro lado, a medida que Judy crecía, no podía evitar preocuparse por las diversas personas que legalmente eran consideradas sus padres. En cada caso en el que preguntaba por su madre, parecía como si Young le estuviera dando vueltas. Además, Young mencionó que su padre se había ido en el pasado. El año 1950, sin embargo, fue el año en que ocurrió un hecho verdaderamente notable. La breve conversación que Gable tuvo con Judy tuvo lugar durante su visita a la casa de Young. Judy estuvo allí durante este tiempo. Después de eso, llegó al extremo de darle algo de dinero y darle instrucciones a Young para que le comprara a Judy una cama adecuada para ella. Sin embargo, él estaba totalmente ajeno a la idea de que ella era su hija en ese momento particular. Judy se dio cuenta de que estaba experimentando sentimientos de confusión y soledad dentro de su propia familia durante el tiempo en que se acercaba a la edad adulta. Todos estos sentimientos fueron el resultado de su propia familia. Cuando Young finalmente admitió su culpa y expresó su arrepentimiento por su conducta, 5 años después del fallecimiento de Gable, lo hizo. A través de una aventura, le reveló a Judy que ella era, de hecho, su madre biológica y que Gable era su padre. Judy se sorprendió al enterarse de esta información. Judy se sorprendió cuando se enteró de esta información. Aunque existe la posibilidad de que la estrategia de Young haya sido efectiva en el pasado en términos de mantener sus carreras y las de Gable, no hay duda de que convirtió la vida de Judy en una pesadilla. El legado de Clark Gable como ícono de Hollywood permanece inquebrantable, pero la nueva comprensión de su herencia agrega profundidad a su historia. Es un testimonio de la resiliencia y las historias ocultas que muchos llevaban consigo, incluso en el centro de atención. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia oculta de Hollywood. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y presionar el icono de la campana para conocer más historias intrigantes de la época dorada del cine. Hasta la próxima, sigue explorando las historias no contadas de Tinseltown.